Bueno, vámonos ahora al Congreso, porque se vive una jornada clave para saber cuál es el futuro de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Sí, ha sido una jornada que se inició ya muy temprano con la presentación del defensor de la ministra de Educación, que ocurre a esta hora. Es lo que conocemos junto a Pamela Araya desde el Congreso. Pamela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, ya se van a cumplir casi 13 horas y media de debate aquí en la Cámara de Diputados, donde se está viendo el primer proceso relacionado con la acusación constitucional, es decir, la cuestión previa. En sencillo, son los argumentos de la defensa de la ministra, encabezada por el abogado experto en derechos humanos Francisco Cox, sobre por qué no procede este libelo, sobre por qué no debería aprobarse. Es acá entonces donde durante esta jornada se ha concentrado el debate en este día en el que ya comienza este proceso respecto de lo que se ha iniciado primero con una intención del Partido Socialista, pero que obtuvo apoyos en otros partidos. Sacar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, de su cargo porque se le imputan distintos tipos de problemáticas. Por ejemplo, haber impulsado un proyecto de ley con mecanismos que no corresponden, enviándole mails a los apoderados, también asegurando que ella ha faltado a la verdad respecto de cuando hizo una gira por Chile, en la cual daba detalles de lo que era el proyecto de admisión justa, decían en desmedro de lo que es el actual sistema escolar, en no ejecutar todo el presupuesto, en abandonar, por ejemplo, los sistemas locales de educación, es decir, no entregando quizás los recursos, no supervisando el funcionamiento de estos servicios que son los que están encargados, son los sostenedores de algunos establecimientos que ya no pertenecen al municipio. Eso es solamente algunos de los puntos, es por eso que se le acusa de no ejecutar las leyes y también de no respetar la Constitución. Así las cosas, entonces, lo que pueda pasar acá es determinante. Si acá se aprueba la cuestión previa, es decir, si se le da luz verde a los argumentos del abogado, queda como no presentada la acusación, es decir, no sigue el trámite. Si pasa lo contrario, ya la Cámara de Diputados, después de hacer un break, ir a almorzar, por ejemplo, vuelven y va a hacer una intensa discusión respecto de si se acoge o no la acusación constitucional. La ministra llegó temprano hasta acá. La citación era a las 10:30 de la mañana, llegó a las 8:30 de la mañana aproximadamente, acompañada por su círculo más cercano, entre ellos, por ejemplo, el subsecretario de Educación y también todos sus asesores. Ella también quiso referirse al respecto. Ella no hablará aquí en la sala, pero sí quiso entregar su impresión respecto de cómo se encuentra cuando ya comenzó este proceso de acusación constitucional. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra. Yo desde que asumí como ministra, desde que me integré al gobierno, y no solamente desde que me integré a este gobierno, sino toda la vida en política, he actuado de la misma manera, poniendo las ideas por delante, con convicciones, lo mío son los argumentos, no las descalificaciones personales, no entro en eso y también me preocupo de hacer mi trabajo con honestidad, con integridad, poniendo la agenda para la cual fuimos elegidos por delante y por lo tanto enfrento la vida, la política y este día con la misma tranquilidad. Yo les decía que Francisco Cox, el abogado que representa a la ministra Marcela Cubillos, experto en derechos humanos, representó a la jueza Karen Atala en esta demanda en contra del Estado de Chile por la tuición de sus hijas. Ha sido el único que ha criticado a la Corte Internacional de Justicia y es por eso que es reconocido en esta materia. Él se ha declarado como una persona que no ha votado a favor del gobierno, pero que sí comparte, por ejemplo, algunos términos relacionados con la reforma educacional impulsada por la administración del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuáles fueron los puntos que quiso destacar? Algunos de ellos los pasamos a revisar a continuación. No se cumple con los requisitos de admisibilidad respecto de ninguno de estos capítulos. Consideramos que no se puede declarar la admisibilidad de una acusación que por primera vez desde el retorno a la democracia declara explícitamente que las causales no deben ser graves, que permite que las diferencias políticas se puedan resolver destituyendo ministros, que es irrelevante la división de competencias dentro de la administración del Estado y que no se debe hacer siquiera el esfuerzo por imputar hechos precisos a la acusada, porque Chile es una república democrática, porque en una república democrática y presidencial las diferencias políticas no se resuelven sacando al adversario del tablero, sino que debatiendo y solicitando debatiendo en los foros adecuados. Es por estas razones que solicitamos que se acojan las cuestiones previas interpuestas por esta parte.
Hay que recordar que esta defensa o la defensa más los distintos análisis de distintos abogados constitucionalistas y la misma acusación fueron revisadas en una comisión que fue determinada por un sorteo donde quedaron 4 diputados oficialistas y 1 de oposición. Precisamente fue la diputada Maite Orsini de Revolución Democrática, la representante del bloque opositor al gobierno, quien ella también intervino en la sala. Han intervenido todos los que fueron parte de esta comisión revisora. Quizás la intervención más larga ha sido la de la diputada Maite Orsini, que se extendió por más de 1 hora, donde ella da cuenta de por qué se tiene que rechazar la cuestión previa, es decir, los argumentos del abogado y seguir adelante con la acusación constitucional. Maite Orsini enfoca todo su discurso en que, a juicio de ella y también a los parlamentarios de la oposición, acá ha habido un abandono flagrante de la educación pública. Vamos a escucharla. La acusación constitucional debe ser entendida como un juicio político jurídicamente reglado. Y no existen razones ni legales ni constitucionales para comprenderlo, como sugiere la defensa, como un juicio de carácter estrictamente jurídico. Por tanto, hay que advertirle a esta honorable sala de lo que me parece no es más que un intento de hacernos creer que este es un tribunal, cuando acá, presidente, estamos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y Diputadas y no en la Sala Penal de la Corte Suprema. El senador Andrés Alamán, senador de RN, esposo de la ministra, también se ha referido a esta situación en respecto de este libelo. Vamos a escuchar. Yo ciertamente creo que ella ha sido una gran ministra de Educación, ha defendido con mucho carácter, con mucho coraje, los puntos de vista del gobierno en materia educacional, y si ustedes revisan su trayectoria, jamás ha descalificado a nadie, jamás se ha referido en forma hiriente a alguna persona o a alguno de sus adversarios políticos, de manera que yo creo que lo ha hecho en el fondo y en la forma de muy buena manera. Yo lo que espero es que la Cámara atienda verdaderamente a la defensa jurídica que se va a formular, que es lo que corresponde, y como todo el mundo sabe, posteriormente cada diputada y cada diputado debe votar en conciencia. En unos minutos más vamos a saber si se aprueba o no la cuestión previa, es decir, si sigue adelante esta acusación constitucional. De hecho, la votación sería ahora que terminó la intervención del diputado Morales. De rechazarse la cuestión previa durante toda la tarde, van a ver si admiten o no la acusación. De admitirse la acusación, el proceso ya pasa al Senado y es ahí donde se corre el riesgo entonces de que la ministra sea destituida y, inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 5 años. La votación, Mauricio Patricia, se va a desarrollar en este preciso instante. Quedamos atentos, Pamela. Recordar además que todo esto, según diferentes cálculos políticos, se está definiendo de manera muy estrecha. Recordemos que si se aprueba la cuestión previa, queda hasta acá la acusación constitucional. Claro. Por el contrario, si se rechaza, se ve el tema de fondo. En el fondo es como que se aprobara la defensa de la ministra, por así decirlo, para no confundirnos con los conceptos. Exactamente. En la participación, Pamela, más temprano también comentábamos que por largo rato, digamos, hubo bastante ausencia de parlamentarios. Ahora ya se ve prácticamente asistencia completa, salvo aquellos que están con algún tipo de permiso especial, ¿no? Sí, la verdad, hay 3 diputados que están con permiso especial. Uno de ellos es el diputado Tucapel Jiménez, que está bien delicado de salud desde hace bastante tiempo con licencia, y otros 2 también que han dicho que no pueden estar. Por lo tanto, son 152 los que tienen que estar en la sala. Llegaron todos, más temprano no hubo, incluso en algún minuto hasta 115 diputados. Pero llegada la hora límite, entonces ya aparecieron todos. Estamos bien atentos a lo que va a aparecer en la pantalla. Entonces, si se aprueba o no se rechaza la cuestión previa. Hasta el momento vemos los gestos de algunos parlamentarios, por supuesto, de oposición, que están por rechazar esta defensa y, por supuesto, que de parte del oficialismo han dado todo su respaldo a los argumentos. Vemos ahí en pantalla, Mauricio, pueden también verlos ustedes ahora. Empate, ¿no? Empate. Sí. Por lo tanto, se aprueba. Vamos a confirmarlo. Tengo la duda, sí. 0 abstenciones. O sea, yo entendía que... A ver, escuchemos. Exacto, se rechaza la cuestión previa, vemos cómo saludan, es decir, se rechazan los argumentos, sigue la acusación constitucional su trámite
evidentemente muy contentos los parlamentarios de la oposición. Continúa el debate durante la tarde, se va a ver el fondo. sea, Va a ser Pamela, bastante largo, son 5 capítulos. Eso, son para 91 páginas. Pamela, para entenderlo bien, ahora al rechazarse la cuestión previa, al rechazarse la defensa, por así decirlo, presentado por la ministra en lo estrictamente formal, ahora se van a ver los argumentos, todos los temas de fondo, y ahí eso se tiene que extender hasta que se realice la votación. Sí, mira, la verdad no te puedo escuchar muy bien, Patricia, por una situación técnica, pero el tema es que ahora se va a ver el fondo. Los 5 capítulos son los argumentos, se van a intervenir también los diputados que han sido determinados en reuniones de comité anteriormente. La clave es, pero no se sabe la hora aún, es si, por ejemplo, si se aprueba la acusación constitucional, es decir, se admite, esto pasa al Senado. El destino de la ministra, si sería o no sería una tercera ministra de Educación destituida, ya se vería en el Senado. Ahora, si no avanza la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, queda hasta ahí y obviamente habría sido un momento complicado para la titular de Educación, pero así como hemos visto entonces una votación empatada que hace entonces que esto siga adelante. Van a tener que seguir haciendo negociaciones de parte del gobierno para poder dar vuelta a la balanza, porque acá es mayoría simple, es decir, la mitad más 1. Sí. Pamela, en estimación de hora, ¿a qué hora ya se podría estar votando eso? Esto ahora ellos hacen un break para ir a almorzar, se espera que tipo 3:30 aproximadamente, eso está por confirmar, eso sí, todavía no aparece en pantalla cuál va a ser la hora de citación, pero ahí ya es una discusión mucho más larga porque interviene el abogado, intervienen también los parlamentarios que presentaron algunos de ellos en la acusación y hay una serie también de réplicas y dúplicas, así que por lo tanto también están todos previamente anotados quiénes son los que van a pedir la palabra. Por lo tanto, nosotros vamos a estar pendientes a través de todas nuestras plataformas, le vamos a estar entregando el detalle de cómo avanza esta acusación constitucional contra Marcela Cubillos. Sí, lo otro, perdón, no alcanzamos a ver el detalle de quiénes votaron a favor y en contra de la cuestión previa, y eso me parece relevante, digamos, para lo que viene, porque recordemos que el oficialismo, los partidos, digamos, de gobierno suman 73 parlamentarios. En este caso han obtenido 76 votos. ¿Quiénes más estuvieron, digamos, cuadrándose con esa posición, pensando en lo que pueda venir en la tarde? Sí, Mauricio, mira, hay que revisar el detalle de la pantalla y ustedes vieron en vivo la votación, hay que revisar detalle por detalle, pero las grandes dudas hasta el momento son, por ejemplo, Karim Bianchi, que es un diputado independiente, hijo de Carlos Bianchi, recordemos que ha sido el voto decisivo para las acusaciones constitucionales de Yana Proboste y también de Harald Beyer. El diputado Matías Walker también está en veremos, hasta el momento no hay una definición allí, y también, por ejemplo, otro independiente que es René Alinco y Jorge Sabate C. Son votos clave, ahora uno dice, ya, son 3, son 4, pero hasta un voto puede hacer la diferencia acá. O sea, vimos acá que hubo un empate, es decir, si la balanza se hubiera inclinado con un voto más para un lado, hubiera quedado zanjado finalmente, por ejemplo, a favor del oficialismo, se hubiera rechazado esta opción de seguir adelante con la acusación constitucional. Muy bien, pues muchas gracias, Pamela. Te dejamos ahí reporteando las principales reacciones, además, una vez resuelta esta primera situación, y seguimos atentos a lo que ocurre en la tarde. Nos vemos.